Eh, Bienvenidos de nuevo a los lunes, después de un par de semanas que tuvimos que cambiar el día de la semana para los seminarios. Hoy tenemos a la doctora Ana Marina Strur. ¿Dije bien tu apellido? Sí. Sí, sí, sí. Ana es investigadora adjunta de CONICET y trabaja en el IANIGLA, que es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología e Historia Ambiental, es parte del CCT Mendoza, y es responsable del laboratorio de extracción de celulosa. Ana empezó su carrera estudiando el profesorado en Ciencias Naturales en su pueblo natal, en General Madariaga, pero después empezó a estudiar biología en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde se graduó, y luego se mudó a Mendoza para comenzar su doctorado en el IANIGLA con una beca del Instituto Interamericano para la Investigación en Cambio Global. Creo que lo dije bien. Está desde que se empezó a hacer el doctorado ahí en Mendoza, pero también pasó por laboratorios en Canadá y Francia. Y su tema de trabajo son las relaciones entre las variaciones en el clima y el crecimiento de los árboles desde una aproximación por medio de la dendrocronología, que supongo que nos vas a explicar bien qué es. El seminario de hoy se titula Dinámica de los bosques en los Andes patagónicos, aportes desde la dendroecología, y tengo muchas ganas de escuchar tu seminario. Gracias, Ana. ¿Puedes compartir tu pantalla? Bueno, a ver cómo funciona. Eh, Ahí estamos. Sí, Ahí se ve la perfecto. pantalla. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por invitarme a estos seminarios. Bueno, vamos a cambiar un poquito la escala de trabajo en lo que se refiere a, ya vamos a salir un poquito de la parte tan molecular que veníamos escuchando últimamente, y también en la escala temporal. Así que la idea de hoy es comentarle un poquito este review que hicimos con unos colegas que salió hace poquito. El trabajo estaba coordinado de una forma en donde se decían los aportes de la dendroecología y un poco las ideas o tareas que estarían bueno poder realizar, nuevos proyectos. Y me dejé, si el tiempo nos da, para contarle dos proyectos en los que también estamos trabajando y que no entran en lo que es tanto la dendroecología. Así que, bueno, si voy muy rápido o algo no se entiende, me paran, porque, bueno, tiendo a hablar muy rápido cuando me pongo nerviosa y es lo que está pasando, así que cualquier cosa me avisan. Entonces, bueno, todos sabemos que diferentes factores, ya sea el clima, interacciones entre organismos o disturbios, modulan todo lo que es la estructura y la dinámica forestal, y en especial alterando el establecimiento, los ritmos de crecimiento o la mortalidad de los individuos en un bosque. Además, el clima puede afectar de manera directa o indirecta a partir de alterar la dinámica de los disturbios naturales. Los disturbios naturales pueden variar en su distribución, es decir, el área que afectan, la magnitud de ellos, medida intensidad y severidad, y la frecuencia o recurrencia de estos mismos disturbios. Esto hace que un rodal tenga una dinámica natural o que el disturbio sea demasiado fuerte, digamos, o demasiado intenso, y que produzca un reemplazo de las especies, comenzando un proceso de sucesión ecológica. Ahora, bueno, para estudiar la dinámica de la estructura y la dinámica poblacional de las especies arbóreas, la dendrocronología, que es la disciplina que estudia los cambios ambientales a través del estudio de los anchos de anillo de crecimiento, es como una herramienta muy poderosa, sobre todo en la rama de lo que es la dendroecología, que nos va a permitir la dendroecología
con el conteo de los anillos, saber en qué momento se establecieron los individuos, nos permite conocer cuándo fue la fecha en que se murieron los individuos, nos permite datar los disturbios, y midiendo el ancho de los anillos de crecimiento, lo que nos permite también es ver variación en el tiempo en el crecimiento de una especie que estamos estudiando. Entonces, el clima, por ejemplo, afecta, como decíamos, la dinámica forestal, y los lugares para ver cómo el clima altera el establecimiento, los lugares ideales para el estudio en general, son los límites de distribución de la especie, que es donde las variaciones en las fluctuaciones climáticas se ven más reflejadas más rápidamente. Entonces, ya en el año 98, Villalba y Veblen estudiaron en la zona del norte de Patagonia, donde crece el Austocedrus, que el establecimiento en la parte inferior del bosque, que está bien limitando con la estepa, se veía aumentado en años donde los veranos eran fríos y húmedos. Luego, estudios más recientes, tanto en el norte como en el sur de Patagonia, pero estudiando el Nothofagus humilio o la lenga, que son los bosques bien característicos, los bosques del sur de Patagonia, nos permitió estudiar y ver que en el límite superior del bosque, donde la temperatura se supone regula el crecimiento y el establecimiento, pudimos ver que en ambos sitios, alrededor de los 70, hay un aumento del establecimiento, tanto en el norte como en el sur, y que ese aumento, como se ve acá en la línea roja, es la temperatura, coincide con un aumento en la temperatura. Lo que extrañaba ver es que, si bien el aumento en la temperatura continuó, no continúa el establecimiento. Por algún motivo, alrededor del 98, el establecimiento deja de observarse. Y cuando lo relacionamos con la oxidación de Canal del Pacífico, que está relacionada cuando está en su fase positiva a las situaciones de mayor humedad, y cuando está en su fase negativa a situaciones de mayor sequía, vemos que no es solo la temperatura lo que regularía ese establecimiento o la supervivencia de los nuevos individuos, sino que también hay una combinación entre temperatura y precipitación, que sería el déficit hídrico que estaría regulando el establecimiento. Lo mismo ocurre en el sur, nada más que el forzante de circulación atmosférica que está jugando un rol más importante en el sur es la oscilación antártica, que ha entrado en los últimos años, tiene una tendencia positiva, y cuando está en fase positiva también está relacionada a años cálidos y secos, evitando que, como deteniendo el establecimiento en el año. Por otro lado, el clima también afecta tanto a la mortalidad como al decaimiento. En este gráfico, que por ahí hay muchas rayas, pero bueno, vemos que en las líneas amarillas son eventos de sequía, y vemos que cuando hay eventos de sequía hay un aumento en la mortalidad en el bosque Lautrocedrus, pero que más recientemente, en la zona de Nothofagus dombeyi, que es un bosque que está caracterizado por ubicarse en sitios más húmedos, hay un aumento de la mortalidad también cuando hay eventos secos. Probablemente estos eventos se empiezan a ver ahora, digamos, porque generalmente las zonas secas son las más sensibles a los cambios de temperatura, entonces las que primeras registran los datos, o sea, los cambios estructurales. En el bosque más húmedo, como que tiene que haber un aumento de temperatura más marcado para que el déficit hídrico sea mayor. Por otro lado, aparte de alterar la
la mortalidad, digamos, aumentar la mortalidad, otras cosas que hemos observado es que hubo una diferencia en el crecimiento, tanto en Austrocedrus como en Notofagus, produciendo años con un decaimiento en el crecimiento, o sea, que cada vez crecen menos. Y probablemente una sequía no les hace nada, en algunos sí y en otros no, pero sucesivas sequías llega un momento en donde ya el árbol no lo puede tolerar y empieza a decaer. Entonces, una de las cuestiones que queremos seguir trabajando basado en estas relaciones de mortalidad, establecimiento y tasas de crecimiento, es poder hacer modelados para ver cómo se van a comportar nuestros bosques en relación a los escenarios futuros de cambio climático. Por otro lado, estamos trabajando con la doctora Milagro Rodríguez Catón en hacer modelados para poder predecir, en función de cómo vino el crecimiento, la probabilidad de mortalidad de los bosques en función a los datos climáticos. También la idea es determinar el efecto del dióxido de carbono. El dióxido de carbono realmente favorece el crecimiento de las especies, pero queremos ver si realmente hay un efecto de invernadero, digamos, ese efecto invernadero ayuda al crecimiento, y también poder estudiar interacciones entre el clima y los disturbios. Ahora, como decía, en Patagonia, en los bosques patagónicos sufren diferentes tipos de disturbios. Un disturbio bastante común es el ataque de la pumpuna, del Omicode amphimone, que lo que hace es, se come todas las hojas de la lenga y de casi todo, pero deja la lenga sin su capacidad fotosintética. Entonces, desde la dendroecología que pudimos estudiar, en principio se hace la historia de los ataques, se puede ver, se puede fechar con precisión cuándo fue el año del ataque, y eso se puede hacer gracias a que el anillo siguiente, digamos, al año del ataque, es un anillo extremadamente angosto, y esto es producto de que, como el árbol pierde toda su maquinaria fotosintética, al año siguiente le cuesta crecer. Y también en algunos casos se dan cambios en la densidad y en la coloración de los anillos de crecimiento. Entonces, los primeros que empezaron a trabajar en el tema son el doctor Morales, Parisi, Veblen y Palacios, y ellos empezaron a ver que en los últimos años en el norte de Patagonia los ataques no son tan frecuentes como lo son en el sur, y que en los últimos años han aumentado el área de distribución del insecto. Hay un trabajo reciente que plantea que cada 7 años hay un ataque de pumpuna, pero todavía eso no está del todo claro. Se ve en Tierra del Fuego, pero hay gente que ese ciclo de 7 años lo relaciona con producción de semilla excesiva en lenga, que se llama masting, pero bueno, está como en discusión si tiene ciclicidad. Y en general está relacionado a veranos muy cálidos. Entonces, la idea es poder establecer relaciones entre la defoliación y los patrones de establecimiento de los árboles y de la mortalidad. El año pasado, casualmente, hubo un ataque muy fuerte en la zona del Chaltén, entonces tuvimos la oportunidad de marcar una serie de árboles de distintos diámetros, y la idea es seguir con el tiempo, porque si bien hasta ahora no tenemos datos de que la defoliación mata a la lenga, tampoco hay muchos trabajos relacionados en eso. Y por otro lado,
Siempre se han hecho reconstrucciones aisladas, entonces la idea es en algún momento poder hacer un mapeo, un grillado de ataques de cúncula. Otro de los disturbios que alteran fuertemente en el sur a los bosques son las avalanchas, y la dendrocología, a partir de las cicatrices que se generan en el leño, nos permite datar con precisión cuándo fue el año de la avalancha. Y también si en el árbol encontramos más de una cicatriz, podemos fechar los eventos y saber qué frecuencia tienen esos eventos. Los que han trabajado mucho en el área son Alejandro Casteller, Ignacio Mundo, la zona de Tierra del Fuego, pero en especial Casteller en la zona de Chaltén, en la Loma de las Pizarras, cerca del lago del Desierto, pudo reconstruir las historias de avalanchas y relacionarlos con años de eventos fríos relacionados al Niño, y que lo que producen es un aumento entre el 10 y el 20% de la precipitación en esta zona. Entonces, años de mayor precipitación, se asume que también hay mayor precipitación nibia, y relacionado también a las zonas de avalanchas en zona de pendiente, producen esta avalancha. Entonces, cosas que nos quedan por saber es, si bien hay algunos trabajos, todavía no se han hecho muchos trabajos en otras áreas, son lugares muy esporádicos, y no se sabe todavía cómo es el tiempo de recuperación de esos bosques, si se llegan a recuperarse. La ventaja de la lenga, que al ser achaparrada, se lastima, pero no siempre logran estos eventos matar a los individuos. Entonces es como más fácil para estudiar y ver la frecuencia y la intensidad de estos disturbios. Por otro lado, todos sabemos que en Patagonia los vientos son fuertísimos, entonces estos fuertes vientos suelen generar caídas masivas de árboles, ondas de mortalidad o caídas individuales de árboles. Acá en la foto se puede ver estas líneas de palos blancos, que son árboles muertos, que quedan en pie, que en general están partidos, producto de estas ondas de viento muy fuertes, y que se dan en general en árboles que están en suelos poco desarrollados. Entonces, lo que nos permite la dendro nuevamente es reconstruir la historia de la mortalidad de estos individuos producto del viento, la datación de los eventos, los intervalos que existen entre estos eventos, y cómo cambia la tasa de crecimiento. Recientemente en un trabajo de Amoroso y Placina, se puede ver, en este gráfico vemos el ancho de anillo y los años, y se ve estos picos de crecimiento que son liberaciones en el ancho de anillo, que en general se dan producto de que cuando se abre un claro, se libera, hay más liberación de nutrientes y de luz para los individuos que permanecen en pie. La idea es, bueno, trabajar un poco más con la dinámica post-disturbio, incluyendo los patrones de crecimiento dominantes y también las estructuras de edades, para ver si bien hay Revertus en Tierra del Fuego, definió la edad media de los árboles más sensibles de 100 años, la idea es saber si todos los bosques de lenga se comportan de la misma manera. Y por otro lado, hacer estudios más de escala regional de la mortalidad producto de estas olas de viento, y hay pocos estudios de dinámica forestal a nivel de parche también. O sea, cómo la caída de pocos individuos puede alterar o aliviar el desarrollo de un rodal. Después, uno de los principales disturbios que tiene Patagonia,
sobre todo en el norte son naturales, pero en el sur son más bien antrópicos, es el fuego. La dendroecología también nos brinda una herramienta importante para el estudio de la historia de los fuegos, las recurrencias, a partir de las cicatrices que quedan en los árboles. Estas cicatrices son distintas a las que, aunque no aparezcan en las fotos, son distintas a las de las avalanchas, y en general uno puede diferenciar porque aparte de la cicatriz quedan restos de carbón. Entonces uno se asegura de que es fuego y no otro disturbio. En un trabajo realizado, bueno, y otra cosa que se estudia también con la dendro es cómo es el análisis de estructura y la regeneración postdisturbio. En un trabajo realizado por Holz, como pueden ver, es una revisión que hicieron en 2017, de los disturbios al fuego es el más estudiado, tanto en la región patagónica como en otras zonas, y siempre están relacionados a situaciones de altas temperaturas, baja precipitación, y estos, dependiendo de la zona en la que se encuentran, en general en el norte, están relacionados al efecto del Enso, del Niño, y en la zona más subpatagónica de la oscilación antártica. Para seguir trabajando, hay pocos trabajos que relacionan la historia del fuego con la estructura del rodal, y las especies leñosas tienen una sensibilidad diferente dependiendo de la especie. Por ejemplo, la araucaria tiene una corteza muy gruesa que le permite resistir más a los fuegos, y en general estos trabajos se han hecho en bosques monoespecíficos. Entonces también sería bueno ver las diferentes sensibilidades de las especies leñosas a estos disturbios. Y hacer estudios de interacciones entre diferentes disturbios. Por último, uno de los disturbios que también se ven y que un poco hablamos con el clima es el decaimiento, pero también el decaimiento está relacionado a la pérdida de vigor de los árboles, a la mortalidad y a la alteración de la actividad cambiaria. Acá podemos ver cómo en el último tiempo un rodal de lenga, en este caso, en la zona de Paso Córdoba, en el norte de Patagonia, ha cambiado muchísimo y está sufriendo un efecto de decaimiento muy marcado. En lenga en general el decaimiento se lo ha asociado al clima, pero en Antrocedrus chilensis se ve en los rodales copas que están bien verdes y copas que están muertas, a lo que la gente le ha empezado a llamar el mal del ciprés. Y si bien tiene alguna relación con el clima, si uno compara los anchos de anillos del crecimiento, es bien distinto en los individuos que están sanos a los individuos con las copas con decaimiento. Está discutido que producen más estrés, hay algunos autores que lo adjudican al clima y hay otros que lo adjudican al ataque de patógenos. Entonces, volver a hacer modelos de predicción de mortalidad podría ayudarnos a nosotros también a saber cómo va a seguir o cuál va a ser el futuro de nuestros bosques en función de los modelos de cambio climático. Y hay muchos trabajos realizados en decaimiento en Nothofagus y en Antrocedrus, pero poco se sabe qué pasa en otras especies patagónicas, como la araucaria, el Nothofagus o la lerce. Hasta acá más o menos un poco los aportes que ha hecho el grupo en dendroecología y que es un poco la dendroecología. Pero bueno, un poquito para entender esto, nosotros siempre usamos los anillos de crecimiento a una escala anual y tratamos de relacionarlo con el clima.
pero ahora en este último tiempo empezamos a trabajar a una escala más subdiaria o intraanual, y para ello instalamos en distintas especies patagónicas dendrómetros de puntos que se llaman, que lo que hacen es medir el crecimiento, lo registran cada 15 minutos, y la idea es poder entender cómo el clima empieza a impactar en la fisiología del árbol a una escala más chica. Cuando uno puede ver cuando va al campo y baja los datos de estos dendrómetros, lo que ve es cómo ha ido variando el crecimiento cada 15 minutos, y si uno ve, hace como un zoom a la figura, puede ver claramente el ciclo diario. Este ciclo diario se da por una cuestión de hidratación y deshidratación del árbol, que se limpia ese ruido, digamos, y se queda reflejado solo el crecimiento. Por otro lado, en estos lugares donde tenemos los dendrómetros, tenemos también sensores de temperatura y humedad del suelo. ¿Qué nos permite esto? Si uno ve el crecimiento de un mismo individuo en el año 2013 y en el año 2014, vemos que el comportamiento es distinto. Y el hecho de tener los sensores nos permite que, por ejemplo, en el año 2013, en donde la estación de crecimiento, o el periodo de crecimiento del año fue mayor, la temperatura aumentó y se mantuvo constante, mientras que en el 2014 la temperatura tuvo como periodos de enfriamiento. Entonces eso permitió que el crecimiento del árbol se vea retrasado. Por otro lado, la finalización en la estación de crecimiento creemos que está más relacionada con situaciones de humedad en el suelo. Acá podemos ver que el año 2013, en un azul más oscuro, fue un año más húmedo, mientras que en el año 2014 fue más seco, y eso hizo que el crecimiento terminara antes. Entonces, en estos momentos estamos tratando de trabajar en una red de dendrómetros a nivel de monitoreo, más a nivel nacional, digamos. Nosotros tenemos en este momento instalados dendrómetros en Astrocedrus, en Araucaria, en Alerce y en Lenga, y la idea es poder hacer estos estudios en Prosopis, acá en Mendoza, y en Polilepis, en el norte de nuestro país. Así que esto también es una invitación a participar, a los que quieran seguir con esta red de monitoreo en ecosistemas forestales. Esperemos poder hacerlo, porque bueno, cuando pedimos el subsidio de la agencia era un valor, y ahora con ese mismo dinero podamos comprar otras cosas, pero creo que por lo menos vamos a poder instalar algunos dendrómetros y poder conocer la historia y la fisiología en otras especies. Y por último quería comentarles que, bueno, aparte del cambio climático, hay un aumento en la concentración de dióxido de carbono, y que las plantas, como sabemos, les gusta el dióxido de carbono, y a partir de eso empezamos a hacer estudios de delta carbono 12-13 en anillos de crecimiento de los árboles, y de oxígeno 16-18, y para eso comenzamos el año pasado, en conjunto con Ricardo Villalba y Leticia Vega, a instalar el laboratorio de extracción de celulosa acá de Dianigla, en Messi. Este laboratorio, bueno, lo que nos permite es poder, cortamos los anchos de anillos y hacemos todo el proceso para extraer la celulosa, que
Luego esa celulosa es enviada o al laboratorio que se encuentra acá en San Rafael, que tiene un espectrómetro que permite medir esta diferencia en el carbono 12 y 13 en los anchos de anillo, que a partir de eso podemos hacer inferencias en relación a cómo ha cambiado la eficiencia en el uso del agua en las plantas. Y por otro lado, hemos enviado muestras al laboratorio en Francia, que hacen también, aparte de carbono, las diferencias en oxígenos en isótopos de oxígeno, que eso habilita ver un poquito la fuente del agua y cómo es la actividad estomática, cómo ha cambiado la actividad estomática en el tiempo. Así que este último tiempo nos estamos metiendo un poquito más intentando entrar en el mundo de la fisiología. Bueno, esto ha sido más o menos lo que yo quería comentarles. No sé si fue muy rápido, si se entendió algo. Gracias, Ana. No, estuvo súper claro y entretenido. Me encantó. Perdón, ahí prendo la cámara. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede escribirla en el chat también, que vamos a estar pendientes de esto. Ana, yo tengo muchas gracias por la presentación, hermosa la presentación, maravillosa las imágenes, fue como un paseo también, además de, de escucharte, paseamos un poco también y estuvo muy agradable. Yo tengo una pregunta respecto de esta última parte que contabas sobre el análisis de la deposición de digamos, de la lignocelulosa en función del CO2. Yo, sí, podrías explayarte un poquitito más porque no comprendí bien cuál es la relación directa que establecen haciendo esas medidas. Sí, mira, a ver, bueno, todos sabemos esto, que cada vez que la planta toma agua, toma el dióxido de carbono, abre los estomas y pierde agua. Hay una relación ahí de ganancia y pérdida, en donde la planta decide cuánto tiempo mantener abiertos los estomas para poder absorber el dióxido de carbono. Por otro lado, la rubisco tiene como preferencia, se podría decir, por el isótopo más pesado. Entonces, para eso necesitarías elegir, para poder captar más el dióxido de carbono pesado, debería tener los estomas más abiertos, y eso hace que sean menos eficientes en el uso del agua. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos en la celulosa que se depositó en los anchos de anillo, cómo es esa relación carbono 12, carbono 13, podemos ver qué tan eficiente fue la planta en el uso del agua. Porque podemos ver o sea, esto, si tiene mucho del carbono que gusta, o que pierde mucha agua, quiere decir o que tuvo muy buenas condiciones, o que y pudo captar mucho carbono del que le gusta, o que las condiciones por ahí no fueron tan favorables y la planta tuvo que de alguna manera cerrar sus estomas. Entonces ahí se hace un juego entre, la eficiencia del uso del agua está relacionada con la fotosíntesis, pero con la tasa fotosintética, pero también con la conductancia estomática. Entonces, jugando con estas cuestiones, el ancho de anillo nos da una idea de qué tan eficientes son en relación a tasa fotosintética. Entonces, así es como relacionamos un poco la eficiencia en el uso del agua usando los isótopos de carbono. No sé si fue muy claro. Me enrosqué un poco. No, sí, me pareció que iba por ese lado, pero por las dudas te pregunté porque realmente es muy interesante, muy interesante. Muchas gracias. Yo tengo acá en el chat una pregunta de Vero Arana.
Ella trabaja en el IFAB en Bariloche, es con quien estoy haciendo el experimento ese que te conté de las semillas en el Parque Nacional Lanín. Y ella trabaja también en respuestas a estrés y dinámica de regeneración en especies patagónicas. Dice que tiene varias preguntas, me imagino que tiene un montón, pero la primera es cómo midieron el reclutamiento de plantas en las primeras diapos donde se veía una relación con la temperatura y la humedad. Bueno, lo que hacíamos era o sea, primero la ventaja que tiene la lenga es que la línea de bosque es una línea de bosque, literal. Se pudo ver por ahí en la diapositiva, ¿estás en el bosque o estás fuera de él? Entonces, nosotros tomamos muestras de los individuos que estaban por encima del bosque. Si las plántulas eran muy chiquititas, la verdad que las sacábamos, y si podíamos poner el barreno de incremento, sacábamos una muestra de barreno de incremento. Entonces, una vez que tenemos las muestras, si son plantulitas de 1 o 2 años, hacíamos cortes histológicos y medíamos los anillos en el microscopio, o si no se pulen y se ven los anillos, y podés fechar cuándo fue el establecimiento. Perdón, esta pregunta es mía. En este caso sería como en las plantas más chiquitas es como un ensayo más invasivo, ¿no? Sí. Sí, en ellas, las más chiquititas, y de hecho lo que hacemos es, tratamos de buscar lugares, no sacamos todas las plantas, obviamente, porque si no dejaríamos, entonces vamos haciendo como un muestreo más sistemático, en donde cada 1 metro sacamos 1 o 2, dependiendo de la densidad, y quedan plantulitas y de hecho con la doctora Astero, que veo que está escuchando la charla, estamos haciendo un estudio más de demografía, entonces tenemos individuos marcados y trampas de semilla, y estamos haciendo un seguimiento de tanto de nuevo establecimiento, de mortalidad de plantulitas, y el aporte de semillas, porque este cambio en el establecimiento que vimos está relacionado a la temperatura y a la precipitación, pero ¿qué es lo que está afectando, digamos? Que no hay más semillas, está afectando la producción de semillas, está afectando que la semilla pueda germinar, o está afectando la supervivencia de los individuos que se están estableciendo nuevamente. Entonces, ya en el 2014 empezamos a instalar parcelitas de seguimiento, en donde tratamos de ver dónde está el cuello de botella en el bosque, en la parte alta. ¿No hicieron ensayos de germinación entonces? No, es que nosotros tenemos el problemita que vamos una vez al año. Nosotros vamos una vez al año, en un mes y pico. La doctora Clara Pisolito hizo algunos estudios de germinación, pero en morenas. Nosotros todavía no estamos haciendo, tenemos que, es más tiempo. Pero ya te digo, las campañas, este año en particular, por ejemplo, yo de acá salí el 24 de febrero y volví el 1 de abril, porque la pandemia nos mandó de vuelta, porque si no creo que todavía estamos dando vuelta en Patagonia, seguimos haciendo cosas. Pero sí, la idea sería buenísimo hacer trasplantes. Pueden llegar con las redes esas, perdón que hay otra pregunta en el chat, pero viene relacionada a esto, con las redes esas para capturar las semillas, ustedes pueden ver más o menos producción por árbol y eso también, ¿no? Claro, sí, esa es la idea. Las trampas de semillas las tenemos en el bosque bajo, en el bosque alto y en el tree line.
Y en el tree-line también las tenemos a distintas distancias porque suponemos que el efecto del viento también juega un rol importante para ver cuánto puede avanzar o no el bosque. Entonces tenemos una relación entre la densidad del bosque, el área de la trampa, y ahora este año hablamos con la gente de parques nacionales, ahí en el Parque Nacional Los Glaciares, en la seccional del Chaltén. Ellos estaban interesados en hacer con gente también de la comunidad un vivero de especies nativas. Entonces le dejamos las semillas y para nosotros nos va a venir bien, porque no tenemos datos ¿cómo se dice? Si germinan o no, de viabilidad de la semilla. Que nosotros acá en Mendoza no tenemos la infraestructura para poder hacer ese tipo de estudios. No hay anigla, y con el clima seco no nos ayuda la lenga para ver si lo hacemos en el patio de la casa. Sí, está bueno, después tengo que hablar como sobre germinación. Acá hay otra pregunta en el chat de Eugenia Giaminola, espero haber dicho bien el apellido, perdón. Y ella tiene una pregunta más técnica, y es: ¿cada cuánto tiempo se bajan los datos de los sensores de crecimiento que miden cada 15 minutos? Nosotros en realidad, como estamos tan lejos, vamos una vez al año y bajamos los datos una vez al año. Pero nada, porque no podemos ir en otro momento. Así que los dataloggers tienen capacidad para tomar mucha capacidad de memoria, de hecho creo que toman hasta 2 años de datos, tomando cada 15 minutos. Así que vamos, lo bajamos y hacemos el mantenimiento. Bueno, lo que charlábamos antes, digamos, el año pasado fuimos y los ratones nos habían comido todos los cables. Pero bueno. Me voy a contar de esas cosas también. Así que, pero bueno, una vez al año. Buenísimo. Ahí Valeria está mandando un mensaje. Ok, después les voy a escribir a vos y a Valeria para hablar sobre lo de las semillas y la producción, que nos interesa bastante a nosotras, en Lenga particularmente. Sí, porque sí, el gradiente latitudinal es algo en lo que nos queríamos meter en algún momento. ¿Hay alguna pregunta más que le quieran hacer a Ana? ¿No? Bueno, Ana, muchísimas gracias. Increíble todo lo que podés hacer con la dendroecología, todos los datos que podés sacar. Y yo personalmente no conocía los dendrómetros, ¿está bien dicho? Sí. Sí. Que pueden medir cada 15 minutos el crecimiento en los árboles que... Bueno, yo trabajo con anuales, entonces pensar en árboles es una escala muy larga de tiempo. Gracias a todas por escuchar el seminario. Durante el mes de julio nos vamos a tomar un receso para recargar pilas y armar cosas que ya les vamos a estar comunicando para el segundo semestre. Nos vamos a encontrar de nuevo el lunes 3 de agosto con el seminario de la doctora Débora Rondanini, que nos va a hablar sobre estrés abiótico y respuestas de oleaginosas, perdón. Y bueno, muchas gracias, y espero que todas las que no están en el AMBA, al menos puedan estar volviendo al trabajo de a poco, al laboratorio, a la oficina, o a sus lugares de trabajo, y quédense en casa si pueden, así podemos empezar a tener una vida normal de vuelta dentro de poco. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana, de nuevo.